Bienvenidos, queridos amigos de la Jinga, a un nuevo episodio de Stars Jinga Talks, la sexta entrevista que podemos hacer aquí en el canal hoy. Y hoy estamos Álvaro Gago, Adrián de la Cruz y yo, Raúl Morán, y tenemos el privilegio de que nos acompañe Johnny Ñíguez. Muy buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Agradecerle, por supuesto, Sí, a él y al Athletic Club Torrellano que nos ha facilitado esta entrevista y encantado de poder tenerte aquí. Para mí es un placer, como te digo, compartir con vosotros este ratito y bueno, en lo que pueda ayudar, ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos la entrevista. Para quien no conozca a Johnny, pues es un centrocampista defensivo con garra, con sacrificio, con entrega. Y vamos a ir revisando pues poco a poco todos los episodios que ha habido en su carrera, que ha sido bastante bonita y bastante llena de experiencias, ¿no? Empezamos con, bueno, los primeros pasos, donde de joven empieza en las canteras del Valencia Club de Fútbol, luego también pasa por las canteras de Real Madrid y Villarreal, y para quien no lo sepa, su padre era Boria, gran jugador del Elche. Entonces queríamos saber un poco si ser hijo de futbolista de pequeño añade una presión extra, te pone más miradas encima. Pues sinceramente para mí siempre he tenido una visión todo lo contrario. Creo que ha sido un gran apoyo tanto en mi persona como para mis hermanos en el aspecto de saber mostrarnos el tipo de vida que tiene que llevar un futbolista, en los sacrificios que tiene que hacer, en que no es un camino fácil, que nadie te va a regalar nada y tienes que trabajar duro para esperar tu momento y cuando realmente llegue, pues intentar sacar el máximo de tu nivel y continuar tu camino. Siempre lo he dicho, nuestro padre siempre nos ha apoyado, no ha sido un motivo de presión por ser futbolista, todo lo contrario. Para nosotros es un orgullo y estamos muy agradecidos de que nuestro padre nos haya dicho las cosas buenas como las malas de esta carrera de futbolista. ¿Cómo se ha vivido en tu familia que tanto tú como tus dos hermanos hayáis llegado al fútbol profesional? Pues ha vivido de una manera emocionante y natural a la vez, porque como sabéis, pues bueno, yo soy el mayor de los tres, he sido, he sido el primero que ha dado esos pasos, que ha tenido que salir de fuera de casa, que se fue a Valencia siendo muy pequeñitos, desprenderte de tu familia. Y luego continuaron mis hermanos y bueno, de alguna manera yo fui el que, al ser el mayor, el que di el primer paso de salir de casa y claro, los sacrificios, el sufrimiento de muchos días de estar lejos de la familia, pues eso muchas veces la gente no lo sabe, no lo percibe y solo ve al final el momento final de dónde ha llegado este jugador o si ha por más años por segunda vez y detrás realmente de los jugadores que llegan, un porcentaje altísimo, la gran mayoría pues ha tenido momentos de mucho sufrimiento, de muchas dudas, de miedos, de estar lejos de tu familia y no estar acompañado de los tuyos en momentos a veces críticos porque no eres aún una persona desarrollada que tiene todos los conceptos claros. Claro. Y bueno, después de estar en la cantera del Valencia pasaste por el Castilla, donde coincidiste con jugadores de la talla como Mata o Granero y fuiste entrenado por Mitchell. ¿Cómo era ese vestuario con tanto talento? Pues bueno, cuando yo recalé en el Real Madrid, la verdad es que para mí también fue un sueño, porque desde pequeñito también era simpatizante del Madrid y bueno, siempre lo veía como uno de los mejores equipos del mundo y poder militar en su cantera, pues para mí, como te digo, cada día que iba a entrenar sabía de lo que representaba, de lo orgulloso que era y de la persona privilegiada que era en este caso, del jugador privilegiado que estaba en una cantera de las más importantes del mundo. Entonces iba cada día a entrenar con una alegría y una ilusión tremenda y eso fue lo que me hizo disfrutar de mis 2 años en el Real Madrid y aprender de tanta gente vamos, de primer nivel, de estar rodeado desde anécdotas de estar en la zona de piscinas con Robinho, con Batista, con Beckham, incluso con sus propios hijos en los días de descanso, cruzarme con ellos. Ahora con el tiempo
lo ves con distancia y dices, bueno, tuve la suerte de poder vivir esos momentos y orgulloso de ello porque la verdad es que los disfruté mucho, aprendí mucho y estar rodeado, como te digo, de gente tan buena y de tanto nivel te hace crecer de una manera exponencial. ¿Había realmente, podríamos decir, competencia o ganas de debutar, de a ver si llegaba esa llamada, ¿no? del Madrid Galáctico en el vestuario? ¿Se percibía algo así? siempre, siempre tienes esa ilusión y bueno, de hecho tuve un compañero muy cerca que sí que lo hizo, que fueron Miguel Torres y Nieto. Entonces, Miguel Ángel Nieto. Fueron dos compañeros que estaban en mi vestuario sentados y tuvieron la suerte y la oportunidad de poder debutar en todo un Real Madrid de los Galácticos y como te digo, pero yo contentísimo porque al final eso es una cosa que no depende de ti depende mostrar tu mejor nivel, mejor versión, cada entrenamiento como para dar el máximo y luego hay circunstancias o momentos en los cuales pues, en ese momento Fabio Capello tuvo que elegir a dos compañeros y a lo mejor por posiciones no me tocaba a mí, era otro jugador y aprovechó su momento y ahí estuvo de tener ese privilegio de disfrutarlo. Bueno, sí, y después de coger buenas temporadas ya fuera del Madrid en el Ontinyent, te llega la llamada para jugar a Las Palmas en segunda división. ¿Notaste ese cambio, ese salto de calidad en la división de plata? Pues sí, sí que hay diferencias. Yo al final siempre digo que las categorías están por algo y cada categoría pues lo que te requiere son pasitos más lateral. En cada categoría son ritmos superiores y yo venía de hacer 2 temporadas buenas jugando playoff y no entiendo en el último partido en los últimos minutos, una con el Ontinyent y otra con el Mirandés. Y tenía la sensación pues que sí que estaba preparado para ese paso, pero como te digo siempre, no era de uno mismo, pero sí que en mí me sentía ya capacitado después de jugar 2 playoffs y en los últimos minutos no ascender, pues tener esa espinita de no haberlo conseguido ese ascenso y bueno, vino Guadalajara que me dio la oportunidad de poder debutar en segunda división y bueno, creo que me adapté bastante rápido a la categoría y como te dije, tuve una carrera muy buena, quizás te diría que fue mi punto más prime en el Guadalajara cuando conseguimos los 2 años consecutivos la permanencia con un equipo humilde y haciendo buenas temporadas a nivel personal y orgulloso de ello. Sí, como decías, luego llegaste al Guadalajara, donde pues es un equipo tradicional, histórico de aquí de España, que bueno, en esa época vivió una de sus épocas más bonitas, pero también de las más difíciles, porque bueno, sufrió un descenso administrativo. Entonces, ¿cómo se vivía eso entre vosotros, los futbolistas? Así un ambiente tan agitado a nivel extradeportivo. Pues el primer año lo recuerdo muy bonito porque conseguimos una salvación histórica, equipos todos poderosos como el Super Depor que estaba en segunda, Celta, y el segundo fueron casi pleno del equipo y si no 4 jugadores solo de la anterior plantilla y fue un equipo prácticamente nuevo que afrontamos con una gran ilusión, pero sabíamos del reto que teníamos por delante. Conseguimos esa permanencia bien. Y luego, pues bueno, ya durante la segunda vuelta siempre hubo ahí noticias alrededor y en el entorno del club que nos llegaban a través de redes sociales, de entorno y pues que siempre hace estar intranquilo al jugador. Pero bueno, nosotros estábamos a lo nuestro, que era a nivel deportivo estar bien, cumplir y sabíamos que a nivel deportivo pues teníamos que estar al pie del cañón y dar lo máximo que no nos podía descentrar esas noticias. Y bueno, y cuando acabó la temporada sí que hubo un momento de más expectación o de incertidumbre entre los compañeros porque realmente no sabíamos qué iba a pasar. Todo el mundo nos aseguraba que íbamos a ser descendidos administrativamente. Desde el club nos daban seguridad que no estaba aún claro. Y claro, es un momento difícil porque habían compañeros en los cuales teníamos, en este caso me ofrecieron la renovación, 2 años más, pero no podía aceptarla porque no sabía en qué categoría iba a estar, pero yo tenía la intención de continuar. Y habían compañeros con contrato que tampoco sabían cuál iba a ser su destino. Entonces, un día nos levantamos y tristemente
la noticia me llega, tenía el móvil lleno de mensajes que a través de ha sido confirmado que el Murcia se salvaba y el Guadalajara descendía administrativamente. Ellos eran los que bajaban, estaban por debajo nuestro en la categoría y nosotros estaban quintos, pues bajaba y se salvaba, bajábamos nosotros y se salvaba el Murcia. Entonces, fue un show primeros días y la verdad es que yo personalmente pasé un verano muy duro porque ves que todo el trabajo durante todo un año y un equipo humilde, un equipo que éramos un gran grupo humano que conseguía esa salvación en segunda, que es tan difícil, que te bajen por motivos extradeportivos, pues la verdad es que te quedas con sensación un poco amarga y un poco de decepción. Pero bueno, al final de fútbol esto es lo que nos toca vivir y por suerte en los últimos días de mercado mi representante me transmitió que tenía falta con y para allá me fui con toda la ilusión del mundo. Después de estar por el Guadalajara, pasas por el Alcorcón y decides probar suerte en Portugal, en Río Ave y Feirense. ¿Y cómo valoras esa etapa en Portugal? Fue otro de los pasos importantes en mi carrera porque es el momento que decido dar el paso al extranjero, una aventura fuera de España. Y al principio era un jugador que siempre había tenido la idea de que mientras que tuviera oportunidades aquí en España, me hubiera quedado siempre en España a jugar, pero en ese momento que me llegó la oferta de Portugal y la oportunidad, la verdad es que estaba preparado y ya tenía las ganas después de estar los 2 años en el del Alcorcón en segunda división. Tenía ganas de probar una aventura en el extranjero y tenía por delante una oportunidad muy bonita. En Portugal, en Río Ave, un equipo histórico de Portugal que iba a jugar fase previa de Europa League y no me lo pensé. Fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Sabía que iba a un sitio nuevo con unas expectativas grandes y en mi carrera iba a ser un paso porque era algo diferente a lo que venía haciendo de jugar en equipos españoles y lo recuerdo como algo que me enriqueció mucho también como futbolista. Bueno, para aventura exótica, la que tuviste también en Eslovenia, en el Koper FC. Cuéntanos un poco de dónde surge esa idea de abarcarse en esa aventura y cómo se vive el fútbol en un país tan pequeñito como Eslovenia. Pues sinceramente la oportunidad de Eslovenia fue así como inesperada, no esperaba una oferta del país, pero fue mi segundo año en Portugal que yo estaba en el Feirense y a mitad de liga nosotros estábamos bien posicionados, al final terminó subiendo el Feirense de la primera división en mi equipo y en Navidades, pues bueno, yo estaba un poco saturado allí en la situación del equipo, hubieron muchos cambios a nivel estructural y de jugadores, que también vinieron muchos jugadores nuevos, y estaba en una situación que no me sentía yo del todo motivado y bueno, y surgió la opción de ir a probar suerte en Eslovenia, y no lo pensé, siempre he sido un jugador del cual me tengo que sentir motivado, me tengo que sentir ilusionado en el día a día y si no lo siento, me da igual que haya contrato por medio, me da igual que haya un acuerdo. Al final yo creo que el jugador para rendir al máximo de sus posibilidades tiene que estar feliz en el sitio, sentirte valorado y querido y en ese momento pues decidí dar el paso a Eslovenia. Y te cuento, la liga allí de Eslovenia, la verdad es que me impactó mucho la cultura. Allí son gente muy, por decirlo de alguna manera, cuadriculada, son muy obedientes, son muy rectos en el tema del apartado físico, tienen un pensamiento muy bueno, vienen allí descendientes de Serbia y Montenegro, hay muchas influencias allí y al final el jugador de allí es un jugador que tácticamente no está al nivel que tenemos nosotros aquí en España, porque eso sí que lo noté muchísimo, el nivel táctico de allí es muy inferior y lo noté también en Portugal, que nosotros aquí no nos damos cuenta, pero el trabajo que se hace desde el fútbol base es primordial y al final es algo que tú ves natural cuando más avanzadas como juveniles o ya en senior, pero hay un trabajo detrás excelente porque cuando sales del país es cuando realmente valoras el trabajo que hay aquí en España en ese aspecto. A nivel táctico, el jugador se sabe posicionar en el campo, tiene unos conceptos mínimos que yo diría que aquí en España sí que se tienen instaurados y cuesta mucho hacerle entender a jugadores
movimientos de su posición y demás. No me voy a meter en aspectos técnicos, pero eso sí que lo noté mucho. En el aspecto físico son superiores porque son cuadriculados y ellos la capacidad de levantar y repetidos esfuerzos diarios incluso sin obligarles. Aquí nos cuesta, somos más perezosos, nos cuesta a veces, pero estamos en una cultura y en un país que siempre nos hemos rigor táctico, esa enseñada desde pequeño y esa es la gran diferencia que yo noté. Luego allí habían dos equipos destacables como era el Olimpia de Ljubljana y el Maribor, y esos dos equipos estaban por encima del resto, pero años luz. Eran equipos que jugaban Champions, estadios que estaban llenos y los demás equipos, por decirlo de alguna manera, estaban aquí a nivel de segundas B, segunda ref ahora. Entonces había mucha diferencia. Bueno, y tras esta experiencia pasas por varios equipos como el Alcoyano, el Mallorca o el UCAM Murcia y te llega la oportunidad de jugar cumplir un sueño de tu infancia, ¿no? Jugar en el Elche. ¿Cómo se fragó ese fichaje? ¿Cómo valoras esa experiencia? Pues la verdad es que fue el momento más bonito de mi carrera, ese puedo remarcarlo como el más bonito y el más emocionante. Yo cuando vuelvo del extranjero de Eslovenia, me llega la oferta del Alcoyano y al que estoy es mi segundo equipo en el que guardo más cariño. Es un equipo en el que tengo una especial cariño, es donde nació mi hijo, es donde he vivido unas temporadas muy bonitas, casi rozando también el ascenso a segunda división. Y cuando, después de mi segundo año, estuve un año en el Alcoyano y me surge la opción de irme a Mallorca. Y no me lo pensé porque era un recién descendido, sabía de la historia del Mallorca, un equipo tan importante en España y me lancé a la oportunidad que me daba el Mallorca por allí. Y bueno, durante la pretemporada fueron habiendo movimientos que como yo te digo, he sido fiel siempre a mi feeling, a mi pensamiento y detectaba después, cuando llegué todo era increíble, todo era maravilloso en Mallorca, me sentía bien, me sentía que estaba en el sitio ideal, pero al final de pretemporada empecé a notar ahí cosas que no me gustaban y bueno, me llegó la situación de UCAM Murcia, de un interés muy grande del UCAM y bueno, después de tener a mi familia y había ya nacido mi hijo lejos de casa, pues decidí que volver a casa y poder estar también en el UCAM Murcia, un recién descendido, era una buena oportunidad y me lancé. Lo trasladé al club que me quería marchar y bueno, al principio no estuvieron muy de acuerdo, pero luego me dejaron salir y muy agradecido por ello porque al final cuando firmas contratos también tienes que estar en la situación de que tienes que cumplirlos y ahí en Mallorca se portó como un señor. Dijo que si no tenía yo la situación de ilusión que del principio, que me dejaría salir. Y fui a UCAM Murcia. Yo tengo que recalcar que cuando firmo en Mallorca ese inicio de temporada, hubieron contactos con el Elche, hubieron posible interés, pero que no se cuajó, porque era una de mis opciones. Era una de mis opciones más bonitas y era de las que yo quería pelear y si tenía la oportunidad de estar ahí ellos querían y vamos, para un ilicitano es lo máximo. Pero no se cuajó. Entonces, después en Navidad en el UCAM Murcia hubo cambios de entrenador y reestructuración en el Elche y me llega la oportunidad de poder ir al Elche. Entonces, ahí yo no miro nada, cierro los ojos, me voy a la dirección del UCAM y le digo, mira, me siento con ellos y le digo, es la oportunidad de mi vida. Digo, entiendo vuestra postura porque yo estaba jugando todo, venía a hacer goles, era un jugador importante allí. Y claro, podía entender parte, pero digo, aquí no estoy hablando ni de dinero, ni de contratos, ni nada. Estoy hablando de algo que estoy esperando toda mi carrera. Es lo que puedo cumplir y espero que me entendáis. Y de nuevo, UCAM Murcia, tengo que recalcar que fue un club señor. Y a pesar de no estar de acuerdo en primera instancia, me dio la libertad para poder cumplir mi sueño. Y llego al Elche y claro, imagínate, en el Elche, para mí cada vez que salía del campo se me erizaba la piel. Para un ilicitano pisar en Martínez Valero y estar en el equipo de su ciudad, pues sentía
esa sensación que puede sentir cualquier canterano o ilicitano que juega en el equipo de su tierra. Y al final venía un club donde sabía la exigencia que había, era el ascenso sí o sí, no había otra vía, y para eso se cuadró el equipo y pudimos conseguir ese ansiado ascenso, poder celebrarlo con la afición y situar al equipo en segunda división, que fue uno de los logros, o el logro más bonito de mi carrera. Vivir ese ascenso con el Elche a segunda división fue espectacular. Sí, bueno, hablando de momentos bonitos, en la temporada 19-20 en el Alcoyano, etapa, o sea, temporada de pandemia, de todo, pues en la Copa del Rey os enfrentáis al Real Madrid y lo elimináis. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Qué nos puedes decir? Pues otro momento marcado en mi carrera. Uno es el ascenso del Elche y otro es el Alcoyanazo, como lo llaman al Sí, final, eliminar al Real Madrid. Pues bueno, yo en segunda división, ya cuando después de que hacemos a segunda división, tengo la opción de salir cedido al Alcoyano, de volver otra vez en una segunda etapa al Alcoyano. Y no me lo pienso. Es un club donde me he sentido querido, valorado y bueno, viendo que la situación del Elche no era del todo cómoda, pues salgo dirección al Alcoy porque sé que voy a un sitio donde voy a ser feliz. Y bueno, y tenemos la situación de la pandemia, momentos de incertidumbre y todo, y se produce la Copa del Rey. En primer momento al Levante, que todo el mundo pues esperaba que no nos clasificáramos, eliminamos al Levante y después en el sorteo nos toca el Real Madrid. Bueno, ya nos toca el gordo, imagínate el revuelo que hay en Alcoy, sí, la gente en pandemia tirándose de los pelos en casa que no va a poder vivir eso y hubieron locuras por intentar abrir el campo, pero claro, era imposible por la situación que había en España y en el mundo y bueno, fue una de las espinitas que creo que el pueblo de Alcoy tendrá, pero por otro lado también fue un momento histórico que desde sus casas sentimos toda esa fuerza y esa vibración en el collar cuando pudimos eliminar al todopoderoso Real Madrid, que si te pones a mirar acabó con jugadores en el campo que eran los titulares. Todo el mundo puede a lo mejor pensar, no, salió con el equipo B, pero no, acabó el equipo con Benzema, con Kroos, con Valverde. O sea que me refiero que no fue allí a ir con el Castilla ni con chavales del filial a ver qué pasaba. Entonces fue un momento que yo creo que todos los que componíamos ese equipo recordarán sus vidas para siempre. Fue un momento que, como te digo, hasta que no pasó el tiempo y una semana, un mes, no eras consciente del que tenías, porque es solo que recibías entrevistas de otros países, de Colombia, directos desde Venezuela, directos de otros países interesándose por la situación y por la eliminación del Madrid. Y como te digo, fue un momento muy feliz que recordaré siempre en mi carrera y bueno, ahí está. Ahora a ver quién lo puede superar eso también. ¿Qué jugador te sorprendió más ese día jugando del Real Madrid? Pues yo antes del partido nos dijeron casualmente, otra anécdota que puedo contar, que nos pidieron, porque siempre pues típico que ese partido todos los jugadores del equipo inferior pues intenten pedirle las camisetas. Y claro, y yo creo que están tan acostumbrados de esta entidad que el delegado tuvo un buen gesto el nuestro y días previos le comentó que cada uno eligiéramos una, que nos las iban a mandar, nos las iban a guardar, que eligiéramos un número de cada uno. Y yo, la verdad que le tengo una admiración increíble a Toni Kroos y me parece un jugador que aparte que un referente, me parece un jugador espectacular, tanto como en actitud como a nivel deportivo. Y fue la que pedí, fue Toni Kroos. Y luego en el campo, sorprenderme, por situación en el campo, fue uno de los que me sorprendió, que no me sorprendió porque lo conocía, pero verlo delante fue Isco. Isco salió titular partido y tenía movimientos que los ves por la tele y dices, oh, qué bueno es, pero cuando estás delante dices, es que aún es más bueno, porque a la velocidad que lo hace, los controles, la visión que tiene de juego y la situación que tiene de esconder el balón y darle esa continuidad, pues en ese momento dije, ostras, es que esta es la diferencia de jugadores de primer nivel y otros que los ves por la tele y son de carne y hueso, pero luego a nivel de cuando hay el balón por medio, pues ves esa diferencia y dices, ahora entiendo todo por qué están a primer nivel estos jugadores. Sí, hablábamos con José Juan hace poco, ¿verdad? Y Sí, nos dijo que, claro, al ser pandemia y toque de queda y demás, le paró la policía incluso, ¿no? Y sí. la Sí. vuelta a casa debió ser graciosa también, ¿no?
Sí, esa anécdota también la tengo guardada porque justamente José Juan y yo volvíamos en el coche siempre juntos desde él, nos íbamos y bueno, esa situación, a la entrada incluso al COI nos pedían los papeles antes y bueno, y también a la vuelta fue cuando le pasó esta anécdota y es graciosa porque justo llegando a su casa le paró la policía, imagínate. Ahí está, pues con José Juan precisamente has compartido muchos momentos de tu carrera y ahora estáis otra vez juntos de nuevo en el Athletic Club Torrellano, un equipo de tercera ref, equipo modesto. ¿Qué tal estás viviendo esta etapa de tu carrera y cómo afrontas el futuro? Pues la verdad es que la situación, el proyecto de Torrellano es un proyecto muy ilusionante que desde el primer momento me ilusionó y me encandiló a sumarme al proyecto porque es un proyecto que suma gente, una columna de gente veterana, siempre los directivos y la gente que está al mando, los técnicos querían buscar ese equilibrio con gente veterana, experta, que fuera también un poco eh, de orientación o de referentes dentro del grupo con una mezcla de jóvenes talentos que puedan servir el equipo como trampolín y catapultarse a mejores situaciones de su carrera deportiva. Entonces, es un proyecto que empezó hace 3 años y que, bueno, creo que está demostrando sus frutos porque han ido saliendo jugadores desde el primer año siempre a equipos mejores. Siempre ha salido un par, 2 o 3 jugadores siempre han ido a mejores equipos y al final ese es el objetivo del Torreón. Intentar siempre estar lo más arriba posible e intentar ayudar en la medida posible a jóvenes talentos a que puedan realmente formarse como jugadores y seguir avanzando en su carrera. Para eso está Torrellano. Bueno, como decíamos al principio, vienes de una familia futbolera y ahora te queríamos preguntar por tu hermano Saúl, que tras volver al Atlético tuvo otra vez un resurgir. ¿Cómo se ha vivido en casa esa vuelta de Saúl? Pues con naturalidad, al final nosotros quienes conocemos en el entorno a Saúl y en la familia sabíamos que no teníamos dudas que él es una persona con una personalidad arrolladora, es una persona cabezona y que bueno y que tiene sus ideas claras. Él sabía que no había tenido a lo mejor sus temporadas esperadas ni había tenido eso, pero sabía que él tenía mucho que decir y de hecho sus decisiones se demuestran. Si hubiera sido un jugador que hubiera tenido dudas, hubiera buscado otras alternativas o otras salidas y él siempre ha tenido claro que su equipo es el Atlético de Madrid, que tenía aún mucho que decir. Ha seguido trabajando como siempre, no ha hecho nada extraordinario porque la gente piensa, no, ahora habrá hecho algo diferente, no, ha hecho lo mismo que siempre ha hecho todo, pero ahora es el momento en el cual se han juntado circunstancias que no dependen solo de él, sino la buena dinámica del equipo, la situación de confianza que él ha iniciado, con asistencias, con buenas actuaciones, eso hace posicionarse en el grupo de una manera diferente a la que venía haciendo, con dudas o con situaciones en el entorno que a lo mejor no todos convencidos y ahora está en una situación en la cual pues está demostrando su nivel y que siga así. Al final esto del fútbol es lo que te digo, tienes que siempre estar en el momento preparado para cuando te necesite el equipo y eso mi hermano siempre lo ha tenido claro. Ahí está, bueno, pues para ya ir acabando, vamos a decir un poquito preguntas que le hacemos así a todos. Esta que vamos a hacer ahora es nueva, Sí, pero bueno, molaría implantarla más, ¿no? sí. Sería un poco, ¿quién te ha parecido el jugador más divertido con el que has jugado a nivel de vestuario y alguna anecdotilla así graciosa que nos puedas contar? Pues he tenido varios personajes ahí en los vestuarios, pero me viene a la cabeza momentos de Alcorcón. Pau Cendrós, no sé si lo conocéis, un jugador de Mallorca, me parecía un personaje, pero de los mayores. Luego, por situaciones a ver, son situaciones internas de vestuario, pero Claro. que es un jugador muy divertido, que alegra mucho el grupo y que está como una regadera. Luego también he tenido a Alex García, un jugador que coincidí en mi etapa, ya había coincidido en Villarreal, en el Villarreal B, pero luego coincidí en una segunda etapa en Guadalajara. Es una de las personas vamos, que me podría estar doliendo la barriga a diario de reírme con él. Y aparte es un buen amigo que guardo. Y luego así últimamente te podría decir Oscar Díaz,
Oscar Díaz también coincidí con él en Alcoy y había coincidido en el Madrid también y bueno, también son tipo de personas que alegran el vestuario, que están siempre de broma, que están siempre sumando a nivel de alegría del grupo y son muy necesarios. A veces no nos damos cuenta en el grupo, pero que hayan este tipo de personas que a lo mejor en situaciones difíciles te pueden parecer perdón, te pueden parecer un poco que no vienen a cuento, pero siempre alegran el grupo y son muy necesarias, a mi modo de entender. Sí. Y bueno, ya ahora sí, para finalizar, vamos con una sección que siempre solemos ya preguntar a cada invitado, y es ¿cuál es su once ideal? Puede ser de fútbol ya sea actual o de toda la historia. Uf, eso tendría que pensarlo, ¿eh? Así a bote pronto, bueno. A nivel de portero te podría decir Buffon, lateral derecho Cafú, que yo ya tengo unos años, o sea, te voy a decir no actuales solo. Maldini, centrales que me gustaban mucho, podría decirte, uno español cuando estaba en su mejor versión era Sergio Ramos. Sergio Ramos, sí. Voy a decir ahora del Manchester Van Dijk, ahora. Mediocentros para mí en su momento fue un referente Redondo. No lo había dicho nadie No, todavía. no, no. No, Redondo es verdad que tenía mucho talento, ¿eh? Y es el 5 que ahora se busca más, ¿no? Era el A mí, Busquets antes de Busquets, ¿no? claro, a mí, bueno, ahora actualmente el que has dicho para mí es el número uno, Busquets, pero cuando yo iniciaba que era joven, que tenías así un poco más jugadores favoritos, de los que más me fijaba era Redondo por su clase, por su personalidad, por su calidad y me gustaba mucho. Y bueno, luego también jugadores como Ronaldinho, me parece uno de los más destacables de la historia. Te voy a hablar los Messi, jugadores de banda, pues ahora tenemos actuales muy buenos, como puedes hablar de Mbappé, e incluso el propio Vinicius, que aún le queda recorrido, pero podría estar al nivel de que puede estar entre los mejores. Y arriba delanteros, pues yo destacaría a Ronaldo, que también lo he podido vivir y verlo en persona, Ronaldo, pero el anterior, no Cristiano Ronaldo, el del Madrid, me parecía espectacular. Y bueno, así sería más o menos mi once. ¿Tuviste trato con Ronaldo Nazario? También tenía pinta de ser ese majete, ¿no? No trato, pero sí que lo he podido vivir, por ejemplo, cuando estuve en mi etapa en Valencia, que nosotros jugamos, éramos recoge pelotas, porque yo estaba en la cantera y tal, y lo veía partidos ahí contra Valencia en Mestalla, y decía, qué jugador que parece que esté anárquico en un partido, y a lo mejor elegía los momentos de partidos y te decía, pam, pam, 2 goles. Decía, pero si es que lo he visto andando todo el partido, pero me parecía de una inteligencia, de saber esperar el momento, porque al final él sabía que no iba a ser un jugador tipo, yo qué sé, Luis Suárez, no iba a ser un delantero trabajador, que estuviera ahí pesado, que apretara, él no era ese tipo de jugador. Pero me parecía y un análisis de los momentos de partido, que sabía que en el partido que tuviera iba a tener sus momentos y era ahí el determinante, ahí no fallaba. Ahí tenía unos interiores y una definición de cara a gol que decías, es que es el número uno. Y lo pude vivir en Valencia, estando en la grada y de recoger pelotas, y dije, guau, realmente en directo es de lo que más me ha sorprendido, porque es lo que te digo. Analizabas su partido y decías, ¿pero qué ha hecho? Han dado 85 minutos y ha pegado 2 salidas en 5 minutos y ha metido 2 goles. ¿Qué le puedes decir a este jugador? ¿Que no ha trabajado? ¿Que no ha sumado en el equipo? Pues si te ha ganado el partido 2-1 él solo. Entonces me sorprendió mucho, la verdad. Bueno, hasta aquí la entrevista, no te robamos ya más tiempo, te dejamos ya echarte siestecita o lo que sea. Por supuesto te agradecemos mucho de nuevo la charla y esperamos que todo vaya bien en el futuro y nuestros caminos se puedan cruzar. Ojalá. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento. Al final recordar momentos de mi carrera también es grato, porque ya vas viendo al final
ya te quedan los últimos años y ir recordando momentos, anécdotas también ha sido emocionante para mí y nada, lo dicho, encantado de poder compartirlo con vosotros. Un placer, Johnny, nos vemos. Chao, chao, Chao. chao. Muchas gracias, amigos. Chao.